Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a viajar miles de años atrás, pero no solo para hablar de historia, sino para hacer historia con nuestras propias manos. Hoy vamos a entender cómo nace la cerámica en la prehistoria y cómo la hacían realmente nuestros antepasados, porque antes de los hornos modernos, antes del torno, antes de los esmaltes, solo había barro, agua, fuego y mucha observación. Así que vamos a descubrir cómo se hacían unas vasijas neolíticas paso a paso. Vamos a situarnos entre 10.000 y 6.000 años antes de Cristo, cuando aparece la cerámica en el Neolítico. Es en el momento en el que el ser humano deja de ser nómada y empieza a vivir en aldeas estables, como ya hemos dicho anteriormente en otros vídeos de historia del arte, apareciendo así la agricultura y la ganadería, que surge como una necesidad nueva para guardar grano, almacenar agua, cocinar alimentos, conservar excedentes. Y sin recipientes resistentes, eso era imposible. Por lo tanto, en Europa encontramos ejemplos en una cultura como la cultura de la cerámica cardial o la cultura de la cerámica de bandas. Es decir, estas culturas ya fabricaban vasijas decoradas hace más de 7.000 años. Los primeros pasos de la arcilla consistía en que podía demostrar que la base de todo era el barro, es decir, era un tipo de tierra muy fina que al mezclarse con agua se vuelve moldeable. Nuestros antepasados no compraban barro preparado como hacemos hoy en día, lo recogían cerca de ríos o zonas húmedas, lo limpiaban de piedras e impurezas y muchas veces añadían desgrasantes, es decir, arena, pequeñas piedrecitas o incluso restos orgánicos. Esto evitaba que la pieza se agrietara al secarse. Bueno, vamos a tener en cuenta que en el Neolítico no existía el torno de alfarero como teníamos entendido hasta el tiempo presente, que se usa muy a menudo. En aquel tiempo no existía, solamente existían los objetos hechos a mano, demostrándose que se utilizaban dos tipos de técnicas. La primera técnica es la del pellizco o, en su caso, también llamada la técnica de bola. ¿En qué consistía esta técnica? Bueno, consistía en que se cogía una bola de barro y la iban ahuecando con los dedos hasta formar un pequeño vaso, una pequeña vasija. Era la forma más primitiva y directa que había. Después, a continuación, tenemos la segunda técnica, que es la técnica de urdido o rollos, o también con la técnica llamada churros, que consistía en hacer churros de barro superponiéndolo uno en otro en espiral, y luego se iba uniendo para alisar las paredes. Esta técnica es la más común en la prehistoria y se formaban hasta vasijas de gran tamaño para meter ahí pues todo lo que sea, ya sea el grano o incluso algo de comida. A la hora del secado y la cocción, tenemos que tener en cuenta que no se sabe exactamente cómo se descubrió la arcilla ni cuál fue su efecto al descubrirse. Ni siquiera sabemos en el momento exacto en el cual se sometió el barro, ese tipo de barro rojo, aproximadamente a una temperatura de 600 grados centígrados, que sí, lo que tenemos constancia es que se volvía dura y resistente al agua dicha arcilla. La teoría más extendida es la teoría de los hogares. El fuego era una parte valiosa de estas civilizaciones, que proporcionaba calor, luz y ahuyentaban a las fieras. También servía para cocinar. Este fuego era cuidadosamente vigilado y mantenido. Se hacían agujeros en el suelo para esto, que después se cubrían con arcilla, y cuando el fuego se apagaba, nos quedaba un recipiente rudimentario que podía ser utilizado para cocinar porque quedaba cocido. La arcilla que utilizaban tenía unas cualidades básicas muy parecidas a las que conocemos hoy en día, aunque pueden ser más plásticas y de colores distintos. Algunas tribus viajaban muchos kilómetros para encontrar la arcilla adecuada. Estas arcillas se preparaban a mano y se limpiaban de impurezas, como hemos hablado ya anteriormente, para hacerla uniforme, golpeando o amasando.
y si se trataba de vasijas grandes utilizaban un desengrasante, el cual que ya hemos hablado, como conchas molidas o arena. Así pues, las piezas no iban directamente al fuego. Primero debían secarse lentamente. Si se cocían húmedas, explotaban. La cocción se hacía en hogueras abiertas, no en hornos cerrados. Dependiendo del oxígeno, más oxígeno, el color era más rojizo. Si tenía menos oxígeno, el color era negro. Eso no era decoración moderna, era pura química natural. Tenemos que tener también en cuenta que dentro de la cerámica prehistórica tenemos un gran número de vasijas decoradas, porque la decoración también era muy llamativa, era un tema también simbólico de la cultura de aquel entonces. De esa manera, la cultura de la cerámica cardial se utilizaba como conchas para hacer impresiones, es decir, se usaban distintas conchas incidiendo sobre el barro antes de ser cocido. Las decoraciones podían tener significados múltiples, como por ejemplo una identidad del grupo, un uso ritual o incluso una diferenciación social. No era solamente estético como se creía al principio. Así pues, nos tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿qué cambió gracias a la cerámica? Bueno, pues tenemos que remontarnos de nuevo al contexto histórico, ya que la cerámica permitió almacenar alimentos durante meses, crear excedentes, establecer comercio e incluso diferenciar roles sociales. Ya no todos tenían que buscar comida cada día como estaban acostumbrados tiempo atrás, sino que permitió que surgieran artesanos especializados, ya que la cerámica es uno de los primeros pasos hacia una sociedad más compleja. Con el tiempo la cerámica fue evolucionando. Los ceramistas y artesanos de aquel entonces fueron más profesionales y entonces surgió en la edad de los metales el llamado torno, en el cual las piezas eran más simétricas y finas. Pese a la base que tenían anteriormente hechas a mano, ahí es donde surgen los primeros tornos de alfarero. En definitiva, era una simple bola de barro moldeada con las manos, pero mediante una base circular girando 360 grados sobre sí misma. En definitiva, hoy hemos visto que la cerámica prehistórica no es solo un objeto antiguo que se pensaba que fuera decorativo, porque ya que la cerámica fue el inicio de una innovación, de nuevas técnicas, de una ciencia primitiva, incluso de formar arte decorativo a través de una organización social. Y lo más impresionante es que nuestras propias manos pueden reproducir, repetir ese mismo proceso que pasó hace miles y miles de años después. La historia no está tan lejos, está en el barro, está en nosotros, porque la podemos reproducir como se hacía antiguamente en la prehistoria. Así que si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y suscríbete. Y si quieres que en el próximo vídeo hagamos una cocción experimental al estilo neolítico, déjamelo en los comentarios. Seguimos aprendiendo, seguimos creando. Nos vemos en el próximo vídeo y de esa manera os traeré, si os gusta, un vídeo referente a cómo se cosía antiguamente. Nos vemos en el siguiente vídeo sobre historia del arte. ¡Hasta luego!